En este video aprenderemos a crear bibliotecas o módulos con MicroPython en nuestros microcontroladores y como ejemplo crearemos la biblioteca de un display de 7 segmentos. Y para que continúes viendo todo nuestro curso de MicroPython enfocado a la Raspberry Pi Pico o a la Node MCU 8266, basta con darle clic a esta tarjeta para que veas todos los capítulos en orden desde el primer episodio. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Como en nuestra clase pasada de MicroPython en la Raspberry Pi Pico y en la Node MCU 8266 habíamos hecho este código para visualizar dígitos en un display de 7 segmentos y lo explicamos todo en detalle. Es importante que veas el video anterior donde realizamos la función del display de 7 segmentos porque, como lo estás viendo, vamos a utilizar dicha función para crear nuestro propio módulo o biblioteca, y si quieres ver ese video donde se explica en detalle dicha función, te lo dejo linkado también en esta tarjeta. Primordialmente en aquel código habíamos creado nuestra función show, la cual era una función que recibía el dígito que nosotros queríamos mostrar en el display y adicionalmente recibía otro parámetro que se llama display, que contiene los pines de nuestro microcontrolador donde está conectado el display, y la función pues tomaba esos números y los mostraba en nuestro elemento electrónico. El objetivo entonces de este video es nosotros poder crear nuestra propia biblioteca, nuestro módulo, para poderlas reutilizar posteriormente, si así lo deseamos, en otros programas. Una de las formas que podríamos pensar, y es totalmente válido, es tomar toda nuestra función, que es esta de aquí, la cual se llama show, y la podríamos copiar y crear un documento nuevo y pegarla aquí, y ya podríamos simplemente salvar este documento haciendo las importaciones necesarias que requiera esta función. Miremos que en este caso yo necesito activar las funciones que están dentro de la biblioteca machine. Yo podría entonces colocar from y así yo podría salvar entonces esta función aquí en el computador y le pondría el nombre que quisiera. Por ejemplo, le coloco mostrar.py, la grabo, entonces como ya se llama mostrar.py, automáticamente podría borrarla de aquí y importarla con mostrar, pero para que la pueda ejecutar necesito esta función que la acabé de grabar, la grabé en el computador, necesito grabarla en mi microcontrolador, o sea en la Raspberry Pi Pico o en el ESP8266. Sin embargo, todavía no vamos a hacer eso, vamos a borrar esto aquí. Lo que quiero mostrarles en este video es una forma mucho más elegante de nosotros poder crear nuestros módulos, y es utilizando las clases de Python. Y con las clases de Python, entonces, además de reutilizar esta función que hemos creado para mostrar, nosotros podríamos crear nuestros propios objetos y podríamos crear un objeto que se llame display, al cual le podríamos asignar entonces los pines a los donde hemos conectado nuestro componente electrónico y le podríamos dar más atributos y funcionalidades entonces a esa clase. Esto se conoce entonces como tipos de datos abstractos y vienen dados por el lenguaje de programación orientado a objetos, que es la base fundamental del lenguaje de programación de Python. Para eso vamos a crear un documento nuevo. En este caso en particular yo lo he grabado aquí en el computador, le puse display7seg.py, aquí le coloqué un comentario sobre qué hace esta clase. Estoy importando los módulos que yo voy a necesitar para mi clase, y para crear este tipo de datos abstractos, en este caso la clase que me permite crear objetos, voy a utilizar la función reservada de Python que es class y coloco el nombre, dos puntos en este caso. Según la norma PEP 8, para colocar nombre a la clase es recomendable colocar la primera letra en mayúscula. Si ustedes quieren seguir la norma, entonces pueden hacerlo así. Y verán que cuando nosotros creamos una clase, dentro de la clase vamos a colocar las diferentes funciones. En este ejemplo en particular que estamos viendo, vamos a maximizar aquí, solo tenemos dos funciones. Esta función que se llama init y nuestra función que se llama show, que era la que habíamos creado en el video anterior, solo que le adicionamos algunas características. Sin embargo, como aquí estamos creando es una clase, estas funciones realmente nosotros las llamamos como métodos y utilizamos nuevamente el comando reservado def para poder definir esos métodos que viven dentro de esta clase que se llama display.
El método más importante es este de aquí, que es el método init, que se conoce como el método constructor para construir nuestros propios objetos. La declaramos así: def, luego guión bajo, init, guión bajo, y entre paréntesis van los parámetros de entrada. Como regla general, siempre el primer parámetro que vamos a colocar dentro de nuestra función que está en esta clase es el parámetro self. Entonces siempre vamos a colocar ese parámetro. Inclusive vemos que ya aquí en Tony esa palabra reservada cambia de color, separamos con comas y vamos a colocar el restante de parámetros de entrada. Observa que este método entonces tiene dos parámetros, que es pins y el otro que es kind. A este parámetro yo ya le estoy asignando un valor predefinido de carga, que es un string que lo inicializó en C, que indica que voy a crear una instancia de un display de cátodo común. Y como tengo esos dos parámetros de entrada, lo que hago en el método constructor es inicializar las instancias. Aquí en las clases nosotros vamos a inicializar siempre instancias. Ya vamos a explicar qué es la instancia. Simplemente colocamos nuestro self punto, el parámetro kind, y aquí lo podemos inicializar con el valor que nosotros deseamos. En este caso en particular yo lo estoy inicializando este tipo de variable con el parámetro de entrada, que es kind. Aquí abajo entonces estoy creando una lista display igual a list, y voy a hacer un for que va de 0 a 7. Nuevamente esto ya lo conocemos, y con esta lista display.append, que es para adicionar elementos a la lista, voy a llamar la función pin de machine y voy a configurar todos esos 7 pines que yo ingrese en este parámetro de entrada, que ustedes ya van a ver que este parámetro de entrada obligatoriamente tendrá que ser bien sea una tupla o una lista, y cada elemento que reciba aquí, que se corresponde a los pines del display 7 segmentos, todos esos pines los voy a configurar como salidas y lo voy a guardar en esta lista que se llama display, y voy a inicializar la instancia self.display igual a display. Básicamente una clase será un molde el cual estamos creando. En este caso particular esto es un molde para crear diferentes displays dentro de nuestros proyectos con MicroPython. Por otro lado, las instancias son simplemente los objetos que creamos dentro de Python. A modo de ejemplo, recordamos el primer programa que hicimos de prender y apagar un LED. Nosotros habíamos creado este objeto que se llamaba LED con el método pin para crear el objeto como si fuera un pin de salida. Y realmente este LED es un objeto, pero también es conocido como una instancia. LED es la instancia de este método pin. Y vemos que las instancias, a pesar de que fueron creados con el mismo método, pueden tener atributos diferentes. Es decir, este objeto tiene un atributo de ser un pin de salida, pero yo podría haberlo configurado como un pin de entrada. Podría haber tenido un atributo diferente. Y aquí en nuestra clase display lo que estábamos haciendo inicialmente es inicializar las variables de instancia. Déjame en los comentarios qué tal te está pareciendo este curso y qué otros temas podríamos ver en nuestro curso de MicroPython. Perfecto, una vez ya hemos definido nuestro método constructor con el cual vamos a crear esos objetos o esas instancias, dentro de esta clase vamos a declarar otro método, que será el método show. Básicamente es la misma función que habíamos visto en el video anterior, que era la función para mostrar el dígito en el display. Solamente le di copiar y pegar. Sin embargo, adicionalmente aquí al comienzo del código adicioné esta etapa para que nosotros podamos seleccionar si es un display de cátodo común o de ánodo común. Note que cuando nosotros creamos el objeto con nuestro constructor, nosotros habíamos colocado un parámetro de entrada que es kind con un valor por defecto y lo habíamos inicializado pues en nuestra variable de instancia. Aquí en este nuevo método, que lo voy a llamar igual show, voy a recibir nuevamente todos los métodos que estamos haciendo dentro de la clase. Es obligación pues que lo comencemos con el parámetro self. Seguidamente puedo pedirle un parámetro de entrada adicional que se lo pueda pedir al usuario. En este caso le voy a pedir al usuario que me ingrese el dígito o el número como tal que quiere visualizar en el display de 7 segmentos. Entonces se lo voy a pedir aquí en este parámetro de entrada. Creo ahora sí la variable bit, que recordábamos que esta la utilizo aquí en el for cuando hago el recorrido de 0 hasta 6, que es para recorrer los 7 bits, y que hacíamos la AND con ese bit para poder encender cada uno de los segmentos del display de 7 segmentos, y que fue explicado todo este pedazo de código en detalle en el video anterior. Pero aquí coloqué un if, el if y un else para nosotros poder seleccionar si es de cátodo o de ánodo común. Vamos a preguntar if
llamamos nuestra variable de instancia, colocamos self.kind, que nosotros ya la habíamos inicializado aquí en el método constructor. Entonces yo puedo tener acceso a esa variable en otro método. Entonces simplemente coloco self.kind. Y en este caso, en nuestro curso de Python para principiantes en español, nosotros tenemos un curso donde aprendemos a utilizar los métodos de los strings. Si deseas ver el video donde explicamos los métodos de los strings dentro de Python, dale clic a esta tarjeta para que tengas acceso a dicho video de nuestro curso de Python para principiantes. Uno de esos métodos que existen para nosotros analizar strings es el método upper. Con este método lo que va a hacer es, primero observemos que kind, en este caso, es un carácter, o lo podríamos catalogar como un string de una única letra, que es lo mismo a un carácter, sino que el usuario puede que ingrese un C en minúsculo o un C en mayúsculo. Entonces yo voy a hacer una comparación aquí en if, voy a decir, bueno, tome todo el carácter que está en kind y póngalo en mayúscula, o sea que aquí voy a recibir un C en mayúscula, independiente si lo coloque en minúscula o en mayúscula, siempre voy a tener aquí un C mayúsculo y lo voy a comparar, es igual a C mayúscula. Entonces si efectivamente la letra es C mayúscula es porque estábamos conectando un display de cátodo común. Aquí creo una variable que la llamé numbers, que simplemente contiene los 9 números en hexadecimal. Recordamos que para poner un número en hexadecimal colocamos aquí el número en hexadecimal, coma 16, que indica que es hexadecimal. Entonces aquí decimos este 6 es hexadecimal, este 5b es hexadecimal y así sucesivamente. Entonces estos serían los números para nosotros poder visualizar en un display de cátodo común. Luego hacemos un elif. Si esto no se cumple, entonces vamos a preguntar por esto. Self.kind, que es la variable de instancia que yo había creado en mi constructor. Nuevamente le aplico el método upper para que todo lo que haya aquí capturado en esa variable me la coloque en mayúscula y así lo comparo con la A mayúscula. Si es A mayúscula es porque estamos conectando un display de ánodo común. Y en ese caso, entonces, a la variable numbers le voy a colocar la tupla que contienen los hexadecimales para poder visualizar los dígitos en un display de ánodo común. Caso contrario, te retorne y no haga nada. Entonces, si él entra aquí, se sale de este método y no va a hacer nada. Por último, entonces, si ya suponiendo él comenzó aquí con cátodo común, que era el valor por defecto, inclusive cuando yo creo la instancia o el objeto, yo no tengo la necesidad de ponerle esto si él ya es de cátodo común. Entonces ya cuando él viene, carga aquí los números que va a mostrar en el display, ahí sí ejecuta este for para mostrar bit a bit cada segmento dentro del display de 7 segmentos. Una vez tenemos entonces, ahora sí, recuerden, tenemos aquí display 7seg, donde ya creamos nuestra clase que se llama display para que nuestra Raspberry Pi o el microcontrolador que estemos usando, por ejemplo el Node MCU 8266, pueda reconocer esta clase. Es necesario inicialmente cargarlo en el microcontrolador. Entonces aquí este archivo está en mi computador inicialmente. Le voy a dar entonces en File, le voy a dar en Save As. Aquí en Tony entonces me aparece esta pregunta que él dice, bueno, ¿quieres almacenar este código en tu computador? Pues no, en este momento esto está en mi computador, yo lo quiero almacenar en mi dispositivo que estoy controlando con MicroPython. Le doy aquí en clic y le voy a poner, aquí le puedo poner un nombre diferente. Por ejemplo, yo le puse display 7seg, pero ustedes aquí le pueden poner un nombre diferente si así lo desearan. Vamos a ponerlo igual, 7seg, yo ya lo tengo aquí salvado, le voy a decir guárdemelo ahí con display 7seg.py. Entonces así se va a llamar mi método. Le voy a dar OK. Aquí como yo ya lo tengo guardado, me está preguntando si lo deseo sobreescribir. Le digo que sí. Ahí ya lo he guardado en mi microcontrolador. Y ahora voy a crear aquí un archivo nuevo que le voy a poner prueba. Importo el pin de machine, el microtime. Y ahora sí puedo importar el módulo o esa biblioteca que acabamos de crear. Y aquí le vamos a poner exactamente el mismo nombre que le colocamos al archivo cuando lo almacenamos o lo grabamos en nuestro microcontrolador, pero sin la extensión. Recordemos que le puse display 7seg. Miremos que yo ya no tengo la definición de show porque ya yo he generado esa clase. Ahora yo puedo generar o crear las instancias o objetos y van a ver que es exactamente el mismo código. Este es el código anterior donde teníamos el show y simplemente copié y pegué el código, solo borré la parte de la función y aquí donde dice prueba
vamos a ver que voy a generar entonces nuevamente los pines donde estoy conectando el display. Para este ejemplo lo estoy haciendo en la Node MCU 8266. También lo podemos hacer en la Raspberry Pi. Igual le ponen aquí los pines para la Raspberry Pi. Pero lo importante aquí es, ahora vamos a crear esta instancia o este objeto. Yo lo voy a poner el nombre que yo quiera. Por ejemplo, le voy a poner display 7. Igual llamo el nombre de mi biblioteca, igual que como lo hacemos en cualquier programa en Python. Recordemos que si yo importaba machine para configurar el pin, yo tendría que colocar machine.pin. Y aquí lo mismo, yo estoy importando esta, entonces tengo que colocar display 7seg, que es mi biblioteca, punto. Y aquí llamo la clase. Recuerden que la clase, ¿cómo se llamaba? Display. Miramos, pongo la clase, display, y entre paréntesis, cuando llamo display, él va a llamar inicialmente al constructor. ¿Y qué tiene el constructor como parámetros de entrada? Tiene una variable pins y tiene esta variable opcional, que yo veré si la pongo o no, que es kind, que es igual a c. Por ejemplo, aquí en la primera variable me está pidiendo los pines donde está conectado mi display. Como yo ya la había creado aquí arriba con una tupla, entonces simplemente se lo asigno aquí. Y vamos a suponer que yo voy a conectar un display de ánodo común, entonces coloco coma y coloco el A en mayúscula. Si voy a conectar el de cátodo, puedo colocar aquí entonces el C mayúscula, que es el de cátodo común. Pero recordemos que como yo ya estoy cargando el C por defecto, si yo voy a colocar un cátodo, también puedo colocar así únicamente un único parámetro de entrada, porque ya internamente aquí en la variable constructor él ya tiene cargado esa variable por defecto. Con eso he creado esta instancia que se llama display 7, y una vez que ya he creado esta instancia, cuando yo quiera ver el contador, mire que yo simplemente llamo display 7, que fue la instancia del objeto que creé, .show, y entre paréntesis llamo el dígito que quiero visualizar. En este caso pues me estoy interesado en visualizar el resultado del contador, y recordemos que aquí en show, que era el método de mostrar que teníamos aquí en nuestra clase display, miremos que él está recibiendo como parámetro de entrada una variable propia del usuario. Para finalizar, entonces hagamos un rápido resumen de lo que vimos. Ya tenemos nuestro módulo listo, que lo habíamos programado en este archivo. Dicho módulo lo grabamos en la Raspberry Pi Pico, dándole en File, Save As, dando clic en Raspberry Pi Pico, colocando el nombre del módulo. Observe que dentro de la Raspberry Pi hay un archivo main, y ahora tendrá este otro archivo que será el módulo para el display 7 segmentos. Ya tengo almacenado entonces 7seg aquí en la Raspberry Pi Pico. Podría salvar entonces ahora este archivo, bien sea darle simular o salvarlo dentro de la flash. Vamos a salvarlo, fail, save as. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Vamos a salvar aquí el main, le damos OK, reescribir. Vemos que aquí tengo configurados los pines de la Raspberry Pi Pico, en contrapartida al ejemplo que habíamos visto con la Node MCU. Si desenergizo y vuelvo y energizo, dado que lo grabé con el main, ustedes saben qué va a pasar. Vemos que automáticamente vuelve y aparece el contado con nuestro display 7 segmentos en la Raspberry Pi Pico. Aquí inclusive podríamos, si lo deseamos conectar nuevamente, le damos a stop aquí para que lo vuelva y lo detecte, porque lo había desconectado. Ahí para obviamente la cuenta. Sin embargo, aquí recordemos en View Files, puedo ver en este momento que tengo los dos archivos en mi Raspberry Pi Pico, la de nuestro módulo display 7seg y el principal, que justamente le salvamos este programa del display de 7 segmentos. Ya sabemos crear nuestras propias bibliotecas. En el próximo capítulo veremos cómo colocar varios displays con nuestra Raspberry Pi Pico, y para que sigas aprendiendo, suscríbete a este canal dando clic en mi foto. Te invito a que mires el próximo capítulo dando clic aquí, y que veas toda la lista de reproducción dando clic justo aquí. Nos vemos entonces en el próximo capítulo de nuestro curso. Que estén muy bien, hasta luego.